Bienvenidos al curso CCNA 3, LAN, Switching and Wireless, donde revisaremos en gran detalle la tercera parte del currículum CCNA que corresponde únicamente a revisar las técnicas de conmutación en la red LAN y finalmente algunas de las técnicas inalámbricas que también son parte de lo primero. Mi nombre es Paulo Colomés, soy instructor CCNA, CCNA Security, CCNP, con las certificaciones CCNA, CCAI, RHCT y RHCSA. Vamos a corregir, eso es una A. Este curso LAN, Switching and Wireless tiene como objetivo que los estudiantes conozcan cómo funcionan los switches, cómo funciona la conmutación a nivel LAN, a nivel local, que es, yo diría que uno de los tópicos más cercanos que tienen los alumnos con la realidad, puesto que ya veíamos en el CCNA 2 que se trataba principalmente de enrutamiento. Sin embargo, en la vida real no es mucho lo que se puede apreciar, a menos que se tenga la suerte de trabajar en una empresa que tenga muchos routers, pero no es mucho lo que se puede apreciar respecto al enrutamiento. Sin embargo, lo que es wireless y lo que es switching a nivel LAN es muy cercano a los estudiantes y eso les facilita a comprender este curso de manera más simple que los demás, probablemente. También se trata de un curso que es de los 4 CCNA, el más corto, son solamente 7 capítulos, y por lo mismo, una de las estrategias más recomendadas que pueden seguir los instructores de este curso es que no se dediquen simplemente a explicar conceptos de LAN, Switching and Wireless, sino que, por ejemplo, las topologías que se le den a los alumnos se incluya enrutamiento y VLCM y algunas de las técnicas vistas en los CCNA anteriores, de tal manera que se pueden ir incorporando en la topología conmutada. Vamos a partir este primer capítulo hablando del diseño LAN y de consideraciones generales al respecto. Solamente tenemos 2 objetivos en este capítulo, que es en primer lugar describir cómo una red jerárquica soporta o es capaz de manejar de manera eficiente tecnologías como voz, video y datos de acuerdo a necesidades de negocio de pequeño y mediano tamaño. Y al final vamos a ver un pequeño slide donde aparecen, o un par de slides donde aparecen algunos de los modelos más conocidos de los switches Cisco y ver a qué capa del modelo jerárquico de redes pertenece. Bueno, para entrar de lleno en lo que es diseño LAN, lo primero que hay que saber es que existe un modelo de redes jerárquicos. Y esto es la primera piedra de tope que encuentran la mayoría de las personas que estudian CCNA, puesto que es primera vez que alguien les dice que la red LAN se debe diseñar, se debe implementar de acuerdo a un diseño y que no es simplemente el uso antojadizo de cables y dispositivos a medida que la red va creciendo. Un diseño de redes jerárquico ofrece una serie de beneficios que podemos ver a la izquierda del slide, ¿verdad? En primer lugar, un nivel de escalabilidad bastante aceptable, redundancia en la red, mejora el performance, ofrece seguridad, ofrece facilidad de administración y por último ofrece una mayor facilidad de mantención. A ver, vamos a explicar lo que es una red jerárquica. En primer lugar vamos a explicar lo que no es una red jerárquica. Supongamos que tenemos un switch, ¿ok? Que tiene 20 puertos, bueno, 24 puertos. Y tenemos que conectar, digamos, 40 PC. Bien. Naturalmente que vamos a conectar los PC al switch y en un momento, cuando conecte el puerto 24, va a llegar uno de los PC que no voy a poder conectar, porque ya no me van a quedar pocas más disponibles en el switch. Entonces, aquí es la primera pregunta que surge y es, ¿qué solución ofrece usted
para seguir conectando los 16 equipos que faltan en la red para completar los 40. ¿Cómo podríamos conectar si ya los 24 puertos de nuestro switch están ocupados? Considerando además que probablemente uno de estos enlaces sea el que vaya hacia internet. Entonces tendríamos 23 equipos conectados y nos estarían faltando 17 para completar los 40. ¿Cómo conectamos los 17? Bueno, la primera solución que viene a la mente de muchos es comprar otro switch, poner, por ejemplo, otro switch de 24 bocas y poner los 17 computadores que van faltando, y aún nos quedarían un par de bocas libres en caso de que necesitemos más. Y lo que se hace habitualmente es conectar con un cable, por lo general cruzado, ¿cierto?, hacia el otro switch, y con eso tenemos más o menos ofrecemos conectividad a la red. Ya. Este modelo, que algunas personas tienden a llamar modelo en cascada, en realidad no obedece a ningún modelo, ¿sí? No ofrece ningún tipo de escalabilidad, no ofrece ningún tipo de redundancia, porque si se cortó este enlace, todos los usuarios de la red van a quedar desconectados de internet. Lo mismo que si se desconecta el enlace hacia internet. Si se cae un switch, ni decir, si se muere este switch, el primero, van a quedar todos los usuarios de la red sin conexión. Entonces no tiene redundancia. El performance se ve tremendamente afectado aquí, porque la mayoría de los switches tienen enlaces de 100 megabits por segundo. Incluso el que vamos conectando hacia el segundo switch, y también los demás. Entonces, ya pueden estar viendo lo que ocurre si hay varios usuarios que están intentando acceder al medio al mismo tiempo, por, digamos, 3. Están usando 300 megabits por segundo de ancho banda en el switch 2, llamamos eso 2 y 1, pero el enlace que los une es solamente de 100, y ahí se forma lo que muchos conocemos como bottleneck o cuello de botella, donde el tráfico, donde el ancho de banda de la red que une los switches no es capaz de soportar la demanda completa solamente de 3 usuarios, y acá tenemos 17, imagínense los 17 al mismo tiempo. Seguridad tampoco ofrece mucho, porque, bueno, conceptos de port security que vamos a ver más adelante se ven afectados por esto. Cuesta mucho administrar los equipos, ¿sí? Porque ya les decía que tenemos problemas de ancho de banda, si se cae el enlace también vamos a tener problemas para acceder, etc. Y la mantención se hace problemática, porque si necesitamos eliminar este switch, por ejemplo, para actualizar el sistema operativo o algo por el estilo, vamos a tener que desconectar a todos los usuarios de esa red. ¿Y qué pasa si en esta red yo tengo el servidor de la compañía? Vamos a dejar a toda la compañía sin servicio. Entonces, el modelo que les acabo de dibujar, que es probablemente el que más se repite a lo largo de las empresas de mediano tamaño, o llamadas también SMB, por su sigla en inglés, Small Medium Business, o simplemente PYME. PYME, ahí con Y. Son las que, bueno, en ese tipo de redes son las que se encuentra frecuentemente este modelo. Lo que nosotros proponemos en el curso de switching es que eliminemos este tipo de modelos, que no son ningún modelo, la verdad, y comencemos a implementar el modelo jerárquico de redes. El modelo jerárquico de redes LAN obedece a un modelo de 3 capas, donde destacamos las capas de acceso, distribución, núcleo. Cada una de estas capas tiene una función, ¿sí?, y tiene una ubicación dentro del modelo, dentro de la red. Una forma fácil de hacerle recordar estas redes a los estudiantes es que se acuerden de la sigla, voy a escribir acá arriba, ADN. Acceso, distribución, núcleo en español. Acceso, distribución, núcleo, o Access Distribution Core. ¿De qué corresponde cada una de ellas? La red de acceso, la capa de acceso, es la que justamente brinda acceso a la red a los usuarios o a los dispositivos finales. Si se acuerdan de uno de los primeros capítulos de CCNA 1,
teníamos los dispositivos intermedios y los dispositivos finales. Bueno, los dispositivos finales pueden ser impresoras, computadores, no, cámaras IP, teléfonos IP, etc. Los dispositivos que son los que directamente el usuario utiliza, y esos van conectados a switches que vamos a denominar switches de acceso. ¿Sí? Ahora, lo importante de esto es que en el ejemplo anterior me quedaba sin puerto y compraba otro switch y los interconectaba entre sí. Bajo el modelo de red jerárquico no está permitido conectar un switch con otro directamente, como lo hacíamos en el modelo llamado en cascada. No podemos conectar, yo creo que se alcanza a ver un poco mal, voy a hacer un poco de zoom aquí, a ver si es que... Yo creo que ahí tenemos una mejor vista de lo que está ocurriendo. No está permitido conectar el switch 1 con el switch 2, suponiendo que acá tenemos más PC, ¿cierto? Donde estos van a ir conectados aquí. Lo que se hace en el modelo de red jerárquico es que necesitamos un switch superior, que lo vamos a llamar de distribución, que va a servir para interconectar ambos switches de acceso. ¿Bien? Entonces, si en S1 yo tengo 23 puertos, digamos, este es un switch de 24 puertos, voy a ocupar uno hacia arriba, hacia el switch de distribución, me van a quedar 23 disponibles para los usuarios. En el switch 2 voy a conectar X cantidad, voy a dejar un puerto para que también se conecte a través de distribution. Y eventualmente otro puerto para conectar hacia el otro switch de distribución si es que hubiese. La particularidad de esto es que los puertos que se utilizan para conectar con los switches de distribución son por lo general las interfaces giga que traen los switches. Muchos de ustedes habrán visto que la mayoría de los switches de acceso son de 24 más 2, 24 puertas de 100 mega y 2 de 1 giga. Estos dos puertos de 1 giga, denominados también uplinks, se utilizan para conectar el troncal hacia arriba. ¿Okay? En el modelo anterior solamente conectábamos una interfaz de 100 megabits generando un cuello de botella. Aquí tenemos una interfaz 10 veces más rápida que de cierta manera disminuye esa probabilidad. Lo mismo, si tengo switches de distribución, no los puedo conectar entre sí. Está prohibido interconectar switches de distribución entre sí. Para eso necesitaría subir una capa más y conectar con switches de núcleo. Cada uno de estos switches, a medida que vamos subiendo las capas, son de mayor capacidad. Por ejemplo, los S1 pueden ser los 2960 típicos y de 1 pueden ser, bueno, los 3750 o algún modelo mucho más avanzado y así, por ejemplo, los de Core también. Ahora, no es necesario que existan las tres capas explícitamente, puede ser que la capa de distribución y core estén fusionadas en uno. Lo que sí es importante es determinar esta relación jerárquica donde el switch de distribución interconecta los switches de acceso. Uno de los aspectos que decíamos sobre la red era que, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien ahí, pero ofrecía escalabilidad, redundancia. ¿Cómo podemos ofrecer redundancia acá? Si tenemos el switch 4 y el switch 5 y el switch 6, fijémonos aquí. Estos switches tienen un solo enlace hacia los switches superiores, entonces si se cae ese enlace se pierde conectividad. Pero lo que se puede hacer es que se puede interconectar de esta manera. Switch 4 con un enlace hacia Distribution 3 y Distribution 4. De los mismos switches de distribución sale otro cable que interconecta a todos los demás, y acá en el número 6 de acceso también voy a tirar un cable que va hacia el de 3. De tal manera que si se pierde un enlace, no hay problema, porque tenemos una ruta alternativa. Ahora, ¿podría yo eventualmente conectar esto así? Si es que fuese una sola capa de distribución y acceso. Pero si las capas de distribución y acceso están separadas, lo que tengo que hacer es generar un core redundante donde voy a interconectar todos los dispositivos entre sí. ¿Sí? Aquí voy a interconectar estos de acá para completar el modelo. Me está faltando este hacia acá.
Bien, podría también eventualmente tirar un cable desde S3 hacia acá y hacer incluso aún más redundante la red, ¿verdad? De esa manera, si se cae el D3, no importa porque los usuarios que están acá en PC3 podrían de todas maneras generar su llamada telefónica a través de D4, C2, pasar por estos enlaces acá y eventualmente llegar a una central telefónica IP. Ok, así es que tenemos un punto de falla minimizado en ese aspecto. Esa es la idea del modelo jerárquico. Aquí ya vemos la misma distribución de una manera mucho más nítida. Creo que hice mucho zoom. Bueno, ahí sí. Ahí están las mismas tres capas, ¿cierto? Esta capa no es, bueno, a pesar de que este modelo está hecho de forma jerárquica, no tiene redundancia y hay distintas formas de aplicar redundancia de enlaces. Se puede simplemente levantar algunos enlaces redundantes, no todos, los que sean más críticos, solo como para ahorrar costos. O bien se puede tener una full redundancia entre todos los enlaces. Voy a conectar esto hacia acá, y eso hacia acá también, y eso hacia acá. Distribution con el otro core, porque ya está conectado ahí arriba. S3 hacia aquí. Vamos interconectando todos los distintos dispositivos para ofrecer full redundancia. Incluso, como decía anteriormente, estos dos switches también pueden estar conectados de esa forma, ¿ya? De esa manera, si se llega a caer el puerto que va hacia arriba, por X motivo, los PCs tienen una ruta alternativa para llegar a su destino. Puede ser a través de esa, y pueden llegar a destino. Si se llega a caer el switch, solamente los usuarios de ese switch se van a ver afectados y el resto de la red va a seguir funcionando. Acuérdense que en nuestro modelo anterior teníamos dos switches que estaban unidos unos con otros, ¿cierto? Y uno de ellos era el que conectaba con internet. Entonces, si fallaba este switch, toda la red quedaba sin servicio. En el modelo jerárquico no es así, porque si falla un switch, incluso si falla un switch de core, de núcleo, todos los switches van a tener una alternativa hacia los demás y van a poder seguir funcionando de manera eficiente. ¿Ok? Y el servicio va a seguir funcionando sin problema. Esos son los grandes principios de la red jerárquica y yo creo que más que eso no hay en slides aquí. Pero es un concepto fundamental y clave para la conmutación en redes LAN. El estudiante debe conocer este modelo y debe conocer sus características. Lo importante de este modelo es que ofrece un buen soporte para lo que se llama las redes convergentes. Este es otro término con el cual hay que familiarizarse. Redes convergentes. Ya que son la mayoría de las redes hoy en día son convergentes. ¿Qué quiere decir convergente? Simplemente que en un mismo cableado de datos corren servicios de voz, video, datos y otros tipos que probablemente sean de interés del negocio. No se utiliza o se está tratando de dejar atrás la típica implementación de un cableado completo para telefonía, un cableado completo para los PC, un cableado completo para la red de impresión, otro tipo de cableado para la red de videoconferencia si es que hubiese. Por ejemplo, acá tenemos conectores RJ11 conectados a la PCTN. ¿Sí? O una central telefónica. Acá tenemos un router que tiene el cableado de videoconferencia, otra interfaz para el PC, otra interfaz para otro tipo de tráficos. Entonces, supongamos que esto que está acá es un solo puesto de trabajo donde hay una persona. Bajo el modelo tradicional no convergente, cada estación de trabajo necesitaría por lo menos dos cableados distintos y además quizás los otros que se necesiten de acuerdo a los servicios que ahí corren. Para solucionar ese problema, porque realmente son caros, es que las redes convergentes tienden a fusionar en un solo cable todos los servicios. Telefonía IP, videoconferencia, entre otros. Ahora, una de las cosas más importantes respecto a la telefonía IP y video, o lo que hoy en día se puede comenzar a llamar telepresencia, es que
al hablar de redes convergentes es necesario siempre hablar de calidad de servicio, quality of service. Sin calidad de servicio no hay red convergente. Sin calidad de servicio, los servicios, valga la redundancia, que corren sobre esta red se van a ver afectados en un performance terrible. ¿En qué consiste la calidad de servicio? Esto es súper simple. Si ustedes tienen un ancho de banda, por ejemplo, de 1024 kilobits por segundo, supongamos que tenemos un ancho de banda de 1024 kilobits por segundo hacia Internet. Nuestro ancho de banda está diseñado para soportar cualquier tipo de tráfico que provenga de nuestra LAN o que provenga de Internet, sin que los dispositivos puedan identificar qué tipo de tráfico es. Entonces, puede ser que algún usuario de nuestra red que esté descargando, digamos, algún archivo a través de una red peer-to-peer, esté ocupando 1000 kilobits por segundo de esos 1024. Y un usuario que quiera entrar a una página web se va a ver con la dificultad de que solamente le quedan 24 kilobits para funcionar. Mientras que los otros 1000 están siendo utilizados por la red peer-to-peer. Ni imaginemos lo que pasaría si en ese momento se quiere establecer una llamada telefónica vía IP. Lo que va a ocurrir es que esa llamada telefónica va a ser sumamente defectuosa, va a tener mala experiencia el usuario, la voz va a tender a cortarse o a metalizarse. Si es una llamada por video se va a ver pixelada, etcétera. Va a tener un montón de problemas y eso es porque el ancho de banda no está disponible en el momento que se requiere. Eso es lo que ocurriría sin calidad de servicio. Ahora, cuando se implementa calidad de servicio en los dispositivos de la red, switches, routers, etc., se puede hacer que el ancho de banda quede reservado. Ahora, hay distintas técnicas de calidad de servicio, pero a nivel básico y fundamental, esta técnica permite que ese ancho de banda original pueda ser dividido en, por ejemplo, servicios. Podemos decir que una llamada telefónica IP, una sola llamada, consume alrededor de 16 kilobits por segundo, en promedio. Puede ser 32, 64 kilos, incluso 8 kilobits por segundo, dependiendo del códec que se utilice en la llamada. Pero 16 kilobits por segundo es un promedio. Entonces, si en nuestra compañía tenemos 1024 kilos de conexión y tenemos, digamos, 10 usuarios que tienen telefonía IP, al menos debo reservar 160 kilobits por segundo solamente en caso de que hayan llamadas de voz sobre IP. Por lo tanto, la calidad de servicio permite que de esos 1024, 160 kilobits por segundo se asignen solamente a voz sobre IP. Los restantes, el ancho de banda restante, se puede ir dividiendo también en distintos, lo que se llaman colas, o distintos tubos de ancho de banda, de acuerdo a protocolos. Por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? Bueno, voy a usar 512 kilobits por segundo para tráfico HTTP, porque me interesa que los usuarios tengan un buen ancho de banda para usar sitios web. Voy a dejar 256 kilobits por segundo para tráfico de correo electrónico y todo el resto para lo demás. Entonces, cuando hay implementación de calidad de servicio y se genera, por ejemplo, una llamada telefónica hacia la red, este ancho de banda está reservado para esa llamada. Por lo tanto, sin importar que esta vez el usuario esté haciendo descargas peer-to-peer, que probablemente va a tener un ancho de banda muy bajo para eso, sin importar que eso esté ocurriendo, la llamada telefónica va a funcionar de todas maneras. Incluso hasta un total de 10 llamadas telefónicas, porque eso es lo que soporta la calidad de servicio asignada acá. Eso es en el aspecto más básico de lo que se puede explicar respecto a calidad de servicio. Hay una prioridad del tráfico. Bueno, algunos modelos más inteligentes lo que hacen es que si estos 160 kilobits por segundo destinados a voz sobre IP no están en uso, entonces también se puede simplemente utilizar y apenas ingresa la primera llamada telefónica se le da prioridad a esa llamada y puede utilizar su ancho de banda cuando lo requiera, pero cuando no está, que otros protocolos lo puedan usar. Son distintos enfoques, pero lo que quiero resumir es que las redes convergentes
van de la mano con calidad de servicio, siempre. Y redes convergentes quiere decir en un mismo medio tener distintos servicios. Bueno, el otro objetivo de este capítulo es hacer una correspondencia entre los switches Cisco, los distintos tipos de switches con cada capa del modelo jerárquico. No es lo mismo un switch de 24 más 2 puertos que un switch de 48 puertos, que un switch modular de hasta 1000 puertos, como puede ser un Nexus o algo así, o un switch que soporte Power over Ethernet con funcionalidad de capa 3. Power over Ethernet es un estándar que permite algo muy interesante, muy interesante, que a través del mismo puerto de red, por ejemplo, si este switch va conectado a un teléfono IP, que solamente sea necesario instalar un cableado de red y no sea necesario que este teléfono vaya enchufado a los 220 volts. ¿Vale? No es necesario porque con el sistema PoE, siempre y cuando el switch así lo soporte, se va a enviar a través del mismo cable el voltaje necesario para activar el teléfono. Por ejemplo, 48 volts, 12 volts, 5 volts, no sé, etc. El voltaje necesario que el dispositivo requiera para funcionar. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que en la estación de trabajo, en el puesto de trabajo del empleado, solamente va a haber un cable de red. Un conector de red que va a servir para incluso tener un PC acá, ¿sí? Un teléfono y cosas por el estilo. Eso es lo que ofrece PoE. Ahora, uno de estos, naturalmente que los switches que tienen soporte para PoE, si los tuviésemos que incorporar en las capas de, perdón, vamos a poner núcleo, al revés, núcleo, distribución y acceso, en estas capas, aquellos que poseen esta funcionalidad van a ir única y exclusivamente en la capa de acceso, porque en la capa de distribución y core no hay dispositivos finales, no hay teléfonos, no hay equipos inalámbricos ni nada por el estilo. Entonces, es muy fácil asociar a aquellos switches con soporte para PoE que van en la capa de acceso. Ahora, los switches que tienen mayor capacidad probablemente pertenezcan a la red de núcleo o de distribución. Acá tenemos algunos de los switches clasificados según su factor de forma. Por ejemplo, los switches de configuración fija, que son aquellos que vienen de fábrica con una X cantidad de puertos y no se pueden modificar. Por ejemplo, un switch de 24 más 2 bocas o un switch de 48 bocas. Configuración fija. Tenemos otros switches que son los switches apilables, que tienen un cable al final que se llama backplane, que lo que hace es ir interconectando cada uno de ellos entre sí para dar la impresión de que el switch, en vez de tener 24 bocas, va a tener, bueno, 24 más 24, 48 bocas, consisten los dos y así va sumando puertos, sin que necesariamente tengamos que comprar otro switch y ponerlo en las distintas capas que del modelo jerárquico, sino que simplemente todo esto pasaría a ser un único switch. Y finalmente tenemos los switches modulares que dependen de, no se alcanza a ver muy bien y no creo que si le hago zoom se vea muy bien tampoco, pero habitualmente cada uno de estas que se ven ahí, ranuras, son tarjetas que tienen un switch de X bocas, por ejemplo 100 bocas, no sé, por decir algo, y pueden llegar hasta fácilmente más de 1000 puertos de switching. Idealmente son utilizados en ISP y en grandes corporaciones. Acá hay algunos de los aspectos fundamentales de cada una de las capas y yo quiero que a esta parte ustedes le tomen mucha atención porque sin duda que es una de las que más se pregunta en las distintas pruebas que hay de... vamos a mover esto un poquito ahí. Las distintas pruebas de networking y cosas por el estilo. Déjenme acomodar un poco la pantalla para que puedan ver. Es necesario que ustedes sepan qué es lo que hace cada una de las capas. Creo que el zoom no funciona. Bueno, ahí se ve de todas maneras. ¿Cuál es la función de cada una de las capas y cuáles son las características de los switches que deben cumplir para ser incorporados en cada capa? Por ejemplo, en la capa de acceso, que es la que está conectada directamente al usuario, los switches deben soportar seguridad de puerto, deben soportar capacidad de configurar VLAN, deben ser interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Recuerden que Fast Ethernet es de 100 megabits por segundo. ¿Ya? Los switches que soportan PoE van únicamente en la capa de acceso
También pueden soportar agregación de enlaces, que es como por ejemplo cuando tengo dos switches acá, aunque estoy haciendo el ejemplo de la capa de distribución y de núcleo, no importa. Si tengo dos enlaces es de 1 giga, cada uno es que lo pueda sumar en un enlace lógico de 2 gigabits por segundo, se llama agregación de enlace. Y que soporte calidad de servicio. Los switches que cumplen con esta característica van en la capa de acceso. Ahora miremos lo que ocurre en la capa de distribución. Se necesita una tasa de reenvío un poco más rápido. Tasa de reenvío quiere decir la velocidad de la suma de todos los puertos. Por ejemplo, si tengo 100 puertos de 24 megabits por segundo, más 2 puertos gigabit por segundo, ¿ya? Mi velocidad de reenvío o forward rate va a ser 2,4 gigas para esto, más 2 gigas, es decir, 4,4 gigabits por segundo. Esa es la velocidad de reenvío. Entonces, los switches que tienen mayor capacidad de reenvío, por ejemplo, aquellos cuyas todas sus interfaces son gigabit, es decir, que llegan a los 24 gigabits por segundo de reenvío, pueden ser perfectamente utilizados en la capa de distribución. Ahora, la condición es que estos switches solamente pueden ser gigabit Ethernet y 10 gigabit Ethernet. Y si preguntan por qué, la respuesta es sumamente simple, porque recuerden que los switches de acceso, por lo general son aquellos 24 más 2, donde los 24 puertos de 100 megas van a los usuarios y los 2 puertos gigas van como uplink hacia los superiores. Entonces, es lógico pensar que los switches de distribución deben ser solamente gigabit. Deben tener componentes redundantes, bueno, vamos a avanzar después más en eso. Políticas de control de seguridad, también agregación de enlace QoS. Y finalmente, en la capa de núcleo, que está acá, tenemos algunas características como soporte para capa 3, para enrutamiento en capa 3, tasas de reenvío muy altas, es decir, por ejemplo, un switch que tenga 10, o pongamos más, ¿por qué no? 24 puertos gigabit Ethernet. Entonces este equipo estaría trabajando a 24 gigabit por segundo. O en el caso de los modulares que tienen 1000 puertos, podríamos sumar todo el ancho de banda perdón, y ver cuál es la velocidad de reenvío. Importante, fíjense esto, calidad de servicio está presente en todas las capas, ¿sí? Y eso es porque si nosotros tenemos que dar prioridad al tráfico de voz sobre el de datos, cuando entra una llamada también se tiene que clasificar a nivel de acceso y se tiene que mantener clasificada en todos los switches de la red. Es decir, en otras palabras, si la red va a soportar calidad de servicio, la topología entera, todos los dispositivos de la red deben soportar y ser configurados con calidad de servicio. Bueno, finalmente aquí una pequeña explicación, vamos a maximizar aquí. Una pequeña distribución, más bien que explicación, sobre los distintos modelos de switches. Bueno, ustedes pueden ir viendo en el mismo material de Cisco cuáles son las características de ellos. A nivel de CCNA utilizamos los Catalyst 2960 con mucha frecuencia y eventualmente los 3560 o 3750 que son de capa 3, ¿sí? Layer 3. Los demás, bueno, quedan solamente como información extra. En resumen de este capítulo, hemos visto que el diseño jerárquico de redes LAN resuelve problemas de performance, escalabilidad, mantención y administración. Toda esa solución está diseñada para que se puedan tener redes que también ofrezcan escalabilidad, seguridad y todo lo que ahí se menciona. Algo sobre análisis de tráfico, bueno, no mencionamos mucho, pero en realidad no es tan relevante para el curso, y eso es que se puede utilizar ciertos tipos de análisis de tráfico para monitorear las redes, o que todos lo saben. Lo más importante sí es determinar que el diseño jerárquico tiene 3 capas: acceso, distribución, núcleo, donde la de acceso es aquella que ofrece mayor acceso a los usuarios. Y los switches para cada capa deben cumplir con ciertos requisitos. No se puede instalar un switch de cualquier modelo en cualquier capa, porque ya vimos que tenían que tener algunas características. Eso ha sido el primer capítulo y ya nos vamos a entrar 100% en lo que es configuración de switches de aquí en adelante. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente sesión.